Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en el cual ahora les vamos a hablar sobre miología del antebrazo posterior. Antes de empezar, espero que se encuentren todos bien con lo que acontece en la situación de la contingencia nacional, y ante cualquier problema siempre pueden contactar con nosotros. Así que eso, dado esto vamos a empezar. Primero vamos a ver lo que sería el listado de los músculos que vamos a encontrar en el compartimento posterior, de los cuales vamos a hablar principalmente de lo que es su inervación, su inserción proximal y distal y su función. Dentro de los músculos encontramos al músculo brachiorradial, al músculo extensor radial largo del carpo, al extensor radial corto del carpo, al extensor de los dedos, el extensor del dedo meñique, el extensor ulnar del carpo, el músculo supinador, el músculo abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor de los índices. Cabe destacar que desde el músculo brachiorradial hasta el músculo ulnar del carpo, estos se encuentran en una capa más superficial, o sea, son fácilmente vistos con la disección temprana, lo que correspondería a, desde el músculo supinador hasta el músculo extensor del dedo índice, a una capa mucho más profunda, en la cual, para poder verlos mejor, hay que eliminar todo lo que sería la capa superficial para poder enfocarnos en esto. Luego, si nos enfocamos mucho más en la inervación de estos músculos, vamos a encontrar tres grupos. El primer grupo, conformado por el músculo brachiorradial y el músculo extensor radial largo del carpo, están inervados por el nervio radial. ¿Ok? Luego, en el segundo grupo estaría el músculo extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del dedo meñique, el extensor ulnar del carpo y el músculo supinador, que están inervados por el ramo profundo del nervio radial. ¿Ya? Y finalmente nos encontramos con el músculo abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del dedo índice, que están inervados por el nervio interoso posterior. A un modo de recordatorio, de hint, para ayudarles en el estudio, esta última capa, para recordar que está inervado por el nervio interoso posterior, es bueno saber que su inserción está dada en algún punto de la membrana interósea que se encuentra entre el radio y la ulna. Entonces, si estos músculos están insertos en una porción de la membrana interósea, están inervados por el nervio interoso posterior. Eso es como un modo de recordatorio o de ayuda para cuando tengan que estudiar sobre estos músculos. Luego, ahora nos vamos a enfocar mucho más en los músculos, en su inserción y su función. ¿Ya? Acá tenemos el mismo corte que habían visto ahora en este programa de animación, en el cual lo que hice fue sacar los músculos flexopronadores del compartimiento anterior del antebrazo y solamente dejé los extensos supinadores del compartimiento posterior. Dejé las articulaciones y los huesos para que podamos ver más que nada lo que es la inserción de estos músculos y también ayudar un poco en lo que sería la función de estos. Partamos primero por el músculo brachiorradial, que si bien así se vería nuestro brazo en su disposición del compartimento posterior, el brachiorradial se encuentra un poco tirado más hacia el compartimento anterior, pero eso no implica que este sea uno del compartimento anterior, sino que es uno del compartimento posterior. Este sería el músculo brachiorradial, el que está marcadito. Podemos ver que en su inserción proximal se encuentra más que nada en la cresta supracondilia, en los 2/3 proximales de esta. ¿Ya? Para que en su inserción distal se dé, aquí podemos ver con un zoom. Espera un segundo, voy a quitar esto que no nos ayuda muy bien a determinarlo. Ahora sí. En su inserción distal se encuentra en la cara lateral del extremo distal del radio, cerca del estiloides. Como pueden ver aquí, este es el radio. Aquí estaría el estiloides del radio.
el tendón en su porción distal se encuentra muy cerca de lo que sería el estiloides del radio. Pueden ver que no toca la articulación de la muñeca. Por lo tanto, si nos enfocamos principalmente en la función del brachiorradial, esto estaría más que nada en términos de lo que sería la articulación del codo. Y es así, ya que su principal función es participar en la flexión del antebrazo respecto a la articulación del codo como un sinergista, ¿ya? Pero si queremos ver la función aislada de este músculo y verla en su máxima fuerza, tendríamos que colocar el brazo entre supino y prono y realizar la flexión. Ahí se encontraría la fuerza máxima del músculo brachiorradial. Luego, para seguir con los músculos del compartimento posterior, nos encontramos con el siguiente, que vendría siendo el músculo extensor radial largo del carpo, el cual, al igual que el brachiorradial, se encuentra inervado por el nervio radial y, además, en su inserción proximal se encuentra también en la cresta supracondilia, pero en el tercio distal, ¿ya? Para que en su inserción distal nos encontramos aquí, está tapada por estos tendones, pero vendría siendo la base del segundo metacarpiano por su cara dorsal, ¿ya? Acá está, primer metacarpiano, segundo metacarpiano, y en la base del segundo metacarpiano, se pueden ver aquí, se encuentra en la inserción distal del músculo extensor radial largo del carpo. Sabrán que cuando uno denomina un extensor radial largo a un extensor radial corto, se va en términos de su tendón. Pueden ver que el tendón del extensor radial largo del carpo es mucho más largo que el tendón del extensor corto del carpo, además de que su inserción está mucho más lejos. Es por esto que este se denomina extensor radial largo del carpo. Su función vendría siendo la extensión y la abducción de la mano. La extensión de la mano, si solamente aislamos el movimiento del extensor radial largo del carpo, se puede ver que se empieza a generar la abducción de la mano, y este movimiento en conjunto también es conocido como radialización, que sería llevar la mano hacia la zona donde está el radio, que es como una combinación del movimiento de extensión y abducción, aislando el músculo extensor radial largo del carpo. Luego, a continuación, nos vamos a encontrar con el músculo radial corto del carpo, el cual está inervado por el ramo profundo del nervio radial y se encuentra inserto en un tendón común que tienen los extensores del carpo. Pero este tendón común que tienen se encuentra principalmente en el epicóndilo lateral del húmero. Aquí está, epicóndilo lateral del húmero. Luego, el extensor radial corto del carpo se encuentra inserto en la base del tercer metacarpiano. Si el extensor largo llegaba a la base del segundo, el extensor corto llega a la base del tercer metacarpiano. En su disposición de la cara dorsal, recuerden que estamos en el compartimiento posterior. Y la función que cumple este músculo también vendría siendo la extensión y la abducción de la mano, ¿ya? Luego, siguiendo con los músculos de la capa superficial, nos encontramos con el músculo extensor de los dedos, que pueden ver que sus tendones llegan a los cuatro dedos mediales de la mano, donde su inserción proximal también se encuentra en el epicóndilo lateral del húmero, donde está el tendón común de los extensores del carpo, y la inserción distal de este músculo está dada por la expansión extensora de los cuatro dedos mediales. Pueden ver aquí donde está la inserción distal de cada uno, y como muy bien dice su nombre,
la función que tiene este músculo es extender los 4 dedos en los cuales está inserto. Como motor primario, este músculo principalmente extiende los dedos en la articulación metacarpofalángica, o sea, lo que estaría acá, en estas articulaciones de aquí. Y en su función secundaria, como motor secundario, ayuda para la extensión de los dedos, pero en la articulación interfalángica. ¿Ya? Luego, siguiendo con los músculos de la capa superficial, nos encontramos con este. Este vendría siendo el músculo extensor del dedo meñique, o también llamado músculo extensor del quinto dedo, el cual también está inervado por el ramo profundo del nervio radial. También se encuentra inserto en su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero, y la inserción distal de este músculo se encuentra, como pueden ver, en la expansión extensora, pero del quinto dedo, que vendría siendo el dedo meñique, aquí. Como función podrán saber, asumiendo el nombre del músculo, que es extender el dedo meñique. Luego, el último músculo de la capa superficial es este, que podemos ver que, si bien también tiene inserción en el epicóndilo lateral del húmero, tiene un poco de inserción también en su porción proximal, en lo que vendría siendo el borde posterior de la ulna, ¿ya? Para insertarse distalmente en esta zona. Como pueden ver, aquí se ve mucho mejor, que es la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Aquí se ve muy bien. Ahí está la inserción distal. Y debido a sus inserciones, la función que tiene este músculo es principalmente extender la mano y aducir, hacer aducción de la mano. Como les expliqué, en el radial, al menos en el extensor radial largo y el corto de la mano, del carpo, cuando ellos son motor primario y su función es aislada, tienden a hacer lo que se llama radialización. Bueno, si yo aíslo al músculo extensor ulnar del carpo, lo que voy a generar es la extensión de la mano, pero en su aducción, lo que generaría un movimiento llamado ulnarización, que después lo van a ver en sus cursos siguientes con mayor profundidad. ¿Ya? Ahora, quedan ver los músculos de la capa profunda. Como yo les dije, para poder ver bien estos músculos, primero tengo que quitar los de la capa superficial. Acá vamos a quitar los de la capa superficial. Y vamos a dejar solamente los de la capa profunda. Y acá los tenemos. Acá los podemos ver un poco más nítido. ¿Ya? Este músculo que tengo aquí destacado vendría siendo el músculo supinador. El músculo supinador, como es ya una capa profunda, está inervado por el ramo profundo del nervio radial, tiene una inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero, al igual que todos los extensores que ya hemos visto, a excepción del braquiorradial y del extensor radial largo del carpo. Pero además se inserta en el ligamento colateral radial y el ligamento anular del radio, ¿cierto? Acá estamos anileándolo un poco. Aquí está, ligamento colateral y ligamento anular del radio. Y se inserta distalmente este músculo, como pueden ver aquí. Vamos aquí a colocarlo un poco mejor. Acá se inserta distalmente en la cara lateral y posterior y en la cara anterior del tercio proximal del radio. Pueden ver aquí su inserción distal, acá más que nada, y toda la cara posterior y lateral.
Y la función del músculo supinador es, como muy bien dice su nombre, supinar el antebrazo. ¿Ya? Luego, siguiendo con el listado de los músculos de la capa profunda, aquí ya es un poco difícil ver con claridad cuáles son los músculos correctos, pero la técnica está en ver los tendones. Por ejemplo, este es el músculo abductor largo del pulgar. Lo sé muy bien debido a que su inserción proximal está en la cara posterior de las mitades proximal del radio de la ulna, del radio de la ulna, y además de la membrana interósea. Entonces, si este músculo tiene inserción en la membrana interósea, como habíamos dicho en nuestra pista, está inervado por el nervio interóseo posterior. Como muy bien se dijo ya, la inserción proximal, que vendría siendo nuevamente la cara posterior de las mitades proximales de la ulna, del radio y de la membrana interósea. Este músculo tiene una inserción distal. Acá vamos a acercar un poco más. Aquí se ve mejor. Este es el tendón. Vamos a correrlo para acá. Aquí. La inserción distal es la base del primer metacarpiano. Acá podemos ver el primer metacarpiano. Y acá estaría la inserción del tendón del abductor largo del carpo. Luego, respecto a su función, vendría siendo la abducción y la extensión del pulgar, al menos en lo que sería la articulación metacarpofalángica, que es donde está principalmente la inserción de este músculo. ¿Ya? Luego, el siguiente músculo vendría siendo el músculo extensor largo del pulgar. Podemos ver aquí que vendría siendo este. ¿Por qué vendría siendo ese? Porque como es largo, la característica de este músculo es que su tendón va a ser largo, y además, si su tendón es largo, tiende a llegar mucho más lejos que su compañero, que vendría siendo el extensor corto. El extensor largo del pulgar también está inervado por el nervio interóseo posterior, y este tiene una inserción proximal en la cara posterior, en el tercio medio de la ulna y de la membrana interósea. Este músculo no toca el radio, al menos en su inserción proximal. Para insertarse distalmente, aquí podemos ver en lo que sería la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Acá tenemos las falanges del pulgar, la falange 1, la distal, y la falange 2, la proximal. Este tendón llega hasta la falange distal del pulgar. Y la función de este músculo vendría siendo la extensión, pero respecto a la falange distal del pulgar. ¿Por qué? Porque el otro músculo, que vendría siendo este, que es el músculo extensor corto del pulgar, que si bien su inserción proximal es la cara posterior, pero del tercio distal, del radio y de la membrana interósea, no se puede ver muy bien aquí, pero vendría a estar aquí en el radio y en esta sección de la membrana interósea. Este músculo tiene su inserción distal, como pueden ver aquí, en lo que sería la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. A diferencia de lo que era el extensor largo del pulgar, que llegaba a la falange distal, el extensor corto llega a la falange proximal del pulgar. Por ende, la función que tiene este músculo es la extensión del pulgar, pero en relación a lo que sería la articulación de la falange proximal. ¿Ya? Finalmente nos quedaría este músculo que está acá, que si ya pueden ver cómo está destacado este músculo, corresponde principalmente a lo que sería al extensor del índice.
como pueden ver. Inervado también por lo que sería el nervio interóseo posterior, inserto proximalmente en la cara posterior, pero en el tercio distal de la ulna y de la membrana interósea, acá, para insertarse distalmente en lo que sería la expansión extensora del segundo dedo, que se inserta en toda la expansión extensora del dedo. Y su función vendría siendo la de extender el dedo índice. Esos vendrían siendo los músculos por la cara profunda. Y con esto ya hemos visto todos los músculos principalmente, tanto su inserción, inervación y función. Ahora, cabe destacar lo que corresponde a algo muy preguntado siempre, que es la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica, como pueden ver, es este espacio que se genera aquí, al menos en lo que corresponde a la anatomía superficial de lo que es la muñeca y mano. Esta tabaquera anatómica está conformada por el tendón del músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar. Como podemos ver aquí, este correspondería al extensor largo y este correspondería al extensor corto. La tabaquera anatómica se encuentra limitada por estos dos tendones. También cabe destacar que en este compartimiento que se da entre la tabaquera anatómica pasa el nervio radial. Así que les voy a anotar aquí. Nervio radial. Va a estar escrito bien mal porque es con el computador, pero es bueno recordar que el nervio radial se encuentra en este compartimiento. Hay que tener cuidado, sí, de confundir los tendones. Al menos en anatomía superficial se ven claramente los dos tendones que están, que son el del extensor largo y el corto. Hay que tener cuidado con este que está acá, el que se ve por aquí, que vendría siendo el tendón, pero del abductor largo del pulgar, el cual no es un límite de la tabaquera anatómica, pero se encuentra muy cercana a ella. Entonces es muy fácil confundirse respecto a esto. Y bueno, eso fue el video, espero que les haya gustado. Ustedes saben que cualquier duda pueden consultarnos. Acá dejo las referencias de donde saco más o menos la información y donde todos sacamos nuestra información principalmente, sobre todo lo que es función e inervación y las inserciones que se encuentran aquí en el MUR, el libro base del curso. Y eso, espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos, ojalá, en el pabellón.